Bienvenidos a todos. En esta oportunidad vamos a continuar con la resolución del examen de admisión de la Universidad Nacional del Callao, esta vez a problemas correspondientes a geometría. Bien, el primer problema que tenemos es de una figura ya dada, que es un triángulo en el cual se ha trazado una cebiana BM, hay un ángulo de 45 grados y debemos encontrar el valor del ángulo C, X. Y además nos dan como datos que los segmentos AM, MC y CB tienen la misma medida. Eso lo podemos representar con una marca en dichos segmentos. Bien, aquí lo que debemos hacer es considerar los elementos que tenemos y las propiedades específicas que tienen estos elementos. Por ejemplo, tenemos un ángulo de 45 grados, que es un ángulo interior de un triángulo, pero para que tenga alguna propiedad especial, debería tratarse de un triángulo rectángulo. Así que ese puede ser uno de los objetivos, ¿no? Obtener de alguna manera el triángulo rectángulo de 45 grados. Luego tenemos un triángulo isósceles MBC y los triángulos isósceles también tienen algunas propiedades especiales. Una de estas propiedades es que si nosotros trazamos la altura, esta altura desde el vértice C en este caso, sería también una mediana, una bisectriz. Así que podemos empezar por allí. Trazamos la altura CN. Con esto conseguimos lo siguiente, que el ángulo X se divide en dos congruentes, X medios y X medios, y además que los segmentos MN y NB sean congruentes. Lo que podemos hacer luego es, considerando que aquí ya tenemos un ángulo recto, y necesitábamos también un ángulo recto para convertir este triángulo en un triángulo rectángulo, lo que podemos hacer es prolongar BM, de tal forma que luego uniendo un segmento con A, se formaría un triángulo rectángulo, de la siguiente manera. Aquí si observamos, tendremos en principio dos triángulos semejantes, porque aquí en el punto M tenemos el mismo ángulo opuestos por el vértice para ambos triángulos y ya tienen un ángulo de 90 grados. Eso quiere decir que en el ángulo MAD vamos a tener X medios. Que ambos triángulos AMD y MNC sean congruentes. ¿Por qué? Porque además de tener el ángulo X medios y estos ángulos que ya he indicado que son congruentes por ser opuestos por el vértice, se trata de dos triángulos rectángulos que tienen la misma medida de hipotenusa, por el dato inicial que AM es igual a MC. Y eso hace que tengamos ya los elementos suficientes para decir que los dos triángulos son congruentes. Bien, luego podemos considerar que el lado opuesto a X medios va a medir lo mismo en ambos triángulos. Quiere decir que MD también tendría esta marca. Y además podemos decir lo siguiente, si nosotros tenemos esos segmentos congruentes, podemos asignarles un valor literal, no una representación. Vamos a llamarle a cada uno de esos segmentos. Pero aquí hemos formado en ABD un triángulo rectángulo de 45 grados. Y una de sus propiedades es que los catetos son congruentes, tienen la misma medida. Por lo tanto, el cateto AD del triángulo ABD va a medir 3A, porque ya teníamos la medida del otro cateto. Y ahora observamos este triángulo AMD. Aquí, ¿qué sucede? Es un triángulo rectángulo donde uno de los catetos es el triple del otro. Y entonces buscamos entre los triángulos rectángulos conocidos, notables, cuáles tienen esa relación entre catetos. Y el triángulo es el de 37 medios. El opuesto a 37 medios es 1 y el otro cateto es 3, ¿no? Tienen esa relación de 1 a 3. Por lo tanto, afirmaríamos lo siguiente, X medios es igual a 37 medios. Por lo tanto, el valor de X es 37. Y de esta manera ya resolvimos nuestro primer problema. Se nos dice ahora lo siguiente. En un triángulo de perímetro 12 metros,
Tenemos entonces un triángulo y está inscrita una circunferencia del lado 1. Por lo tanto, hay una circunferencia de radio 1 inscrita a este triángulo. Debemos encontrar la diferencia entre las áreas que determinan el triángulo y la circunferencia. Bueno, la área que es más evidente o la más fácil de obtener es el área del círculo. Así que esta la calculamos multiplicando pi por el radio al cuadrado, es decir, el área del círculo es 1. Ahora, cuando tenemos el caso de una circunferencia inscrita en un triángulo, podemos utilizar la fórmula específica con esos datos para el área. El área será entonces el valor del semiperímetro. Si el perímetro es 12, como nos dice el problema, el semiperímetro sería 12 entre 2. Y lo multiplicamos por el radio de la circunferencia o el inradio. Así que el área del triángulo es 6. Y finalmente damos como respuesta la diferencia entre ambos valores, la diferencia entre el área del triángulo y el área del círculo, que en este caso se deja indicado como 6 menos pi. Ahora, los lados de un triángulo miden 3, 4 y 5 metros. Bien, cuando un triángulo tiene lados 3, 4 y 5, automáticamente vamos a asumir que se trata del triángulo rectángulo de 3, 4 y 5. Luego nos dicen cuál es el radio de la circunferencia ex inscrita al lado menor. Si es una circunferencia ex inscrita, quiere decir no está dentro del triángulo, sino que está fuera y es tangente a uno de los lados, pero a la prolongación de los otros dos. En este caso, como se trata del lado menor, es decir, del lado que mide 3, la circunferencia se va a trazar de la siguiente manera. Prolongamos el otro lado y el otro lado, ¿no? Aparte del que ya se ha señalado, y luego trazamos la circunferencia que sea tangente a las prolongaciones de esos dos lados y al lado indicado, ¿no? Que es el menor. Bien, y luego debemos encontrar cuál es el radio de esta circunferencia. Lo que podemos hacer es aprovechar la propiedad que relaciona el radio con las tangentes o los puntos de tangencia. Y esa propiedad nos indica que si nosotros trazamos un radio hacia ese punto de tangencia, se formará un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, o ambos segmentos van a ser perpendiculares. Trazamos también el otro radio con respecto a la otra tangente y también podríamos indicar que aquí también hay un punto de tangencia. Y estamos buscando la medida de este radio. Por lo tanto, este segmento que se forma aquí, que es parte del lado de 3 metros, también va a medir R. Y luego vamos a utilizar la propiedad de los segmentos que parten de un mismo punto y son tangentes a una circunferencia. Esta propiedad nos dice que ambos segmentos van a ser congruentes. Pero podemos, ya que pusimos R aquí y todo el lado mide 3, quiere decir que el otro segmento va a medir 3 menos R. Ya tenemos entonces las medidas de estos segmentos, que son segmentos tangentes a la circunferencia. Luego vamos a aplicar la misma propiedad, pero con respecto a este punto que está aquí, exterior a esta circunferencia. Tenemos nuevamente un segmento tangente aquí y otro segmento tangente aquí. Los podemos señalar de la siguiente manera. ¿Cuál será su medida? 5 más 3 menos R, 8 menos R. Y el otro sería desde este punto hasta el punto de tangencia. Y su medida sería 4 más R. Y por la misma propiedad, ambos segmentos son congruentes. Por lo tanto, igualamos y resolvemos la ecuación. Con esto obtenemos que la medida del radio es 2. Tenemos ahora lo siguiente. La altura de un triángulo equilátero es la mitad de la diagonal de un cuadrado de lado 5. Entonces, en principio tendremos un triángulo equilátero. Pero también necesitamos un cuadrado. Ese cuadrado tiene lado 5. Y la diagonal, en este caso, si su lado es 5, será 5 raíz cuadrada de 2. Así que ya podemos entonces establecer cuál es la altura de este triángulo, porque es la mitad de la diagonal, es decir, la altura será 5 raíz de 2 sobre 2. Ahora, al trazar una altura en un triángulo equilátero, lo que obtenemos es, aquí a la derecha o a la izquierda,
un triángulo rectángulo de 30 y 60 grados. Así que vamos a poder encontrar las medidas del lado del triángulo equilátero. Necesitamos eso para poder obtener el área, porque al final nos piden la razón de las áreas del triángulo y el cuadrado. Así que vamos a obtener el lado, ¿no?, del triángulo equilátero que tenemos aquí. Si nosotros consideramos el triángulo de 30 y 60, entonces diremos el cateto opuesto a 30 es K, el opuesto a 60 es K raíz de 3 y la hipotenusa, que es el lado que estamos buscando, medirá 2K. Tenemos este dato, así que estas expresiones deben ser iguales y debemos despejar K para obtener su valor. K es igual a 5 raíz de 2 sobre 2 raíz de 3. Como lo que estamos buscando es 2K, que es el lado del triángulo, entonces el doble de K será 5 raíz de 2 sobre raíz de 3, ¿no? Porque el 2 se simplifica. Con esto ya podemos entonces encontrar la razón que nos piden. Nos están pidiendo la razón entre el área del triángulo y el área del cuadrado. Diremos entonces, la del área del cuadrado es sencilla porque será 5 al cuadrado, así que ahí no hay problema. Vamos a trabajar con el área del triángulo. Porque es un triángulo equilátero, entonces su área está dada por lado al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Y el área del cuadrado, como ya lo dijimos, es 5 al cuadrado. Trabajaremos entonces aquí porque si se eleva al cuadrado, estos índices de las raíces se simplifican. Así que avanzamos en esta parte. Esto me quedará 5 al cuadrado 25, raíz de 2 al cuadrado 2, raíz de 3 al cuadrado 3, por raíz de 3 sobre 4 por 25, porque aquí haremos productos de medios. Y productos de extremos, como sería 1, se va a quedar igual. Pasamos a simplificar, diremos 25 y 25 se va, 4 y 2, también mitad y mitad, me queda 2, 2 por 3, 6, ¿no? Medios por medios. Y raíz de 3 quedará en el numerador, así que con eso ya encontramos la razón buscada. Nuevamente tenemos ahora una figura en la cual podemos reconocer triángulos rectángulos. Así que lo que podemos aplicar en principio es el teorema de Pitágoras. Y además tenemos algunos datos, ¿no? AM al cuadrado más BN al cuadrado es 63 y NC al cuadrado más MB al cuadrado es 145, que también los podemos utilizar. Si aplicamos el teorema de Pitágoras en el primer triángulo AMB, vamos a obtener lo siguiente. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual hipotenusa al cuadrado. Y haremos lo mismo con los otros dos triángulos rectángulos. En el triángulo BNC, BN al cuadrado más NC al cuadrado es igual a BC al cuadrado. Y en el triángulo ABC, los catetos AB y BC, cada uno se eleva al cuadrado, se suman y nos resulta la hipotenusa al cuadrado. Aquí podemos observar que tenemos los datos que nos dan AM al cuadrado y BN al cuadrado, así que tendríamos que sumarlos. Trazamos una línea horizontal y vamos a sumarlos verticalmente. Como ya había indicado, AM al cuadrado más BN al cuadrado es 63. La otra igualdad también la ubicamos aquí, NC al cuadrado más MB al cuadrado es 145. Nos queda entonces indicar los otros sumandos y tendríamos más AB al cuadrado más BC al cuadrado es igual y sumamos estos tres cuadrados a la derecha. Aquí podremos sumar estas cantidades y podemos quitar AB al cuadrado más BC al cuadrado porque están en ambos lados de la igualdad. Nos quedará entonces que AC al cuadrado es 208. Sacamos la raíz cuadrada de 208. No es una raíz cuadrada exacta, pero si lo descomponemos sería 16 por 13. Así que AC puede quedarnos 4 raíz de 13, porque raíz de 16 es 4 y sale, y 13 no tiene raíz, se queda en el interior del radical. En un polígono regular se pueden trazar desde 4 vértices consecutivos 17 diagonales. Aquí podemos aplicar directamente la propiedad que nos indica exactamente eso, ¿no? Cuántas diagonales se pueden trazar desde determinado número de vértices. Reemplazaremos los datos. Las diagonales son 17 y el número de vértices es 4. La incógnita será la cantidad de lados que tiene el polígono.
Así que al reemplazar tendremos 17 es igual a 4 por n menos el semiproducto de 4 más 1 y 4 más 2, que es 5 por 6, 30, entre 2, 15. Resolvemos esta ecuación de primer grado y n es 8. Se trata de un octágono regular. Ahora obtendremos la medida del ángulo externo y para eso dividimos 360 grados entre 8. El ángulo externo medirá 45 grados. Bien, ahora tenemos un problema de áreas, no un problema gráfico. Nos dicen que esta es una semicircunferencia. Nos dicen también que tenemos el radio mide 6 metros y nos dan la medida de algunos arcos, ¿no? El arco BC que mide 100 y el arco CD que mide 40. Aquí lo que podemos obtener directamente es la medida del otro arco, que es el arco AB, que también va a medir 40 grados, porque toda la semicircunferencia en su arco mide 180 grados. Bien, aquí nuevamente debemos buscar cuáles son las propiedades que tiene la figura que se nos presenta para poder sacar algunas conclusiones. En principio, si tenemos arcos iguales, entonces también podríamos tener cuerdas congruentes. Así que trazamos dicha línea. Así que serán regiones equivalentes, no en su superficie. Luego, como nos indican que O es el centro y no tenemos más datos del triángulo ABD, podríamos trazar un radio. Y de esa manera vamos a obtener también regiones con la misma superficie. Porque si en un triángulo trazamos la mediana, que es a la que corresponde también el radio en este caso, entonces se generan dos regiones de la misma área. El arco del ángulo central, si el arco es 40, también va a medir 40, ¿no? Que ese es un dato importante. Luego, como ya había mencionado antes, esta región que genera el arco y la cuerda va a ser la misma en ambos casos porque se trata del mismo arco. Y en el triángulo, al trazar la mediana, también se generan las mismas regiones. Y ahora sí, vamos a establecer algunas equivalencias con respecto al área. Primero, podríamos decir lo siguiente. El área A 2 veces más el área B 2 veces más el área sombreada es el área de la semicircunferencia. Bueno, o del semicírculo en este caso, cuyo radio ya lo tenemos. Así que aquí podemos calcular. Y como tenemos 2A y 2B, podemos factorizar y decir que el doble de A más B más el área sombreada es igual a 18pi. Así que el objetivo es determinar cuál es el valor de la suma de las áreas A y B, porque con eso ya podríamos obtener el área sombreada. Trabajaremos entonces en el sector circular A o B. Y diremos que ese es el equivalente de A más B. Como es un sector que tiene un ángulo de 40, podríamos utilizar la expresión del área con respecto a un ángulo determinado, ¿no? Que en este caso es 40 grados. Aplicamos entonces la propiedad específica que es si tenemos el área total del círculo 6 al cuadrado por pi, pero lo multiplicamos por la fracción del ángulo que tenemos, que es 40 grados sobre el ángulo total, que es 360. Hacemos las simplificaciones respectivas y obtenemos que A más B es igual a 4pi. Así que ya podemos reemplazar. Entonces, 2 por 4pi más el área sombreada es 18pi. Restamos 8pi y nos quedará que el área sombreada es 10pi. Y con eso ya resolvimos este problema y ya terminamos la parte de los problemas del examen de admisión correspondientes a geometría. Hasta luego, hasta la próxima.